Buen día, queridos y queridas estudiantes. Hoy voy a trabajar y voy a explicar el contenido de módulo o valor absoluto de un número real, que es el último tema que presenta el libro en el capítulo 1 de números reales. Bien, me dice, imaginemos varios números reales representados en una recta numérica. Y me represento una recta numérica acá, ¿sí? Una recta graduada con algunos valores que en este caso son todos enteros, ¿sí? Me dice que no es complicado encontrar la distancia que separe el número 2 del número 12, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que buscar la distancia entre el número 2 y el número 12, podríamos pensar que esa distancia es de 10. Y si tenemos que pensar cómo es que lo calculamos, o tenemos que justificar esto, lo podríamos resolver a partir de una resta que podría ser expresar 12 menos 2, que es igual a 10. Por esa razón, podríamos decir que la distancia entre el 12 y el 2 es 10, ¿verdad? De la misma manera, se puede determinar la distancia entre el menos 5 y el 6. En este caso, tendríamos que pensarlo un poco, y lo que tendríamos que calcular también podría ser la resta, y en este caso podría ser 6 menos menos 5. Como tenemos los dos menos, esto es lo mismo que, o sea, restar el número negativo menos 5 es lo mismo que sumar 5, por lo cual tendríamos que 6 más 5 es igual a 11, o sea que la distancia entre 6 y menos 5 es 11, lo cual podríamos decir que está bien calculado, ¿no? Porque de menos 5 hasta 0 tenemos 5 y después todavía tenemos 6 lugares más para llegar hasta el 6, o sea que 6 más 5, esas dos distancias me darían 11, que es la distancia entre menos 5 y 6. Bien, me dice que si deseamos encontrar un número cuya distancia al 0 sea 7, aparecen dos posibilidades. O sea, si quiero encontrar un número que tenga distancia 7 de 0, ese número puede ser el número 7, ¿sí? Que se encuentra a distancia 7 del 0, o el número menos 7, que también se encuentra a la misma distancia del 0, pero por el lado de los negativos. Y acá me va a definir el módulo. ¿Qué quiere decir que me lo va a definir? Que me va a decir a qué le llamamos módulo y que cuando hablemos de módulo a qué estamos haciendo referencia. Y me dice, el módulo, que también se le llama valor absoluto, de un número real es la distancia entre el número, esta vendría a ser la definición, ¿no? Es la distancia entre el número y el 0. Se escribe con barra y en el medio, en este caso A, y se lee módulo o valor absoluto de A en este caso, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos dos barras y en el medio el 4. Esto se leería el valor absoluto o el módulo de 4, cualquiera de las dos formas de nombrarlo está bien. Y el valor absoluto o módulo de 4 es igual a 4, ya que el 4 se encuentra a 4 distancias, a 4 unidades del 0. El módulo o valor absoluto de menos 3 es 3, el módulo de un medio es igual a un medio, y el módulo de menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos. Fíjense que como estamos hablando de distancias, la distancia siempre es positiva, por lo cual, sea positivo, sea negativo lo que me esté dando dentro del módulo, simplemente se va a transformar en positivo porque está definido como una distancia, y la distancia siempre es positiva. Bien, dice acá, también usaremos esta idea para definir la distancia entre dos números A y B, ¿sí? No solamente, o sea, vamos a utilizar esta definición de módulo, que lo define como la distancia entre un número y el 0, pero la vamos a utilizar para definir la distancia entre dos números. Me escribe de esta manera, barra A menos B, y me dice que eso se lee el módulo de A menos B, ¿sí? Y esta va a ser la definición de la distancia entre dos números. Me dice, de esta manera, la distancia entre 12 y 2 será el módulo entre 12 y menos 2, que es igual a 10, que es igual al módulo de 10, que el módulo de 10 es igual a 10, o también lo puedo resolver sin importar el orden en el que lo haga, puedo restar también, puedo decir que es el valor absoluto o el módulo entre 2 y menos 12, lo cual me va a dar menos 10, y el valor absoluto de menos 10 también es 10, ¿sí? En este caso no importa, fíjense que cuando nosotros queríamos acá restar, no era lo mismo que yo restase 12 menos 2 que hiciera 2 menos 12.
no es indistinto, es distinto que yo haga eso, ¿verdad? Lo mismo que acá, que yo a menos 5 le restase menos 6, no era lo mismo que a 6 le restase menos 5. Este problema de ver cuál es el número que tenemos que restarle a cuál es lo que nos viene a resolver esta definición de la distancia entre dos números, que utiliza la definición de módulo. Me dice, la primera cuestión que surge a partir de la definición es que el módulo de un número debe ser siempre positivo. Lógicamente, al ser una distancia, nunca será negativo. ¿Sí? Esto mismo que decíamos, la distancia siempre es positiva. Entonces el módulo de un número, como está definido como la distancia entre el número y el 0, siempre va a ser positivo. Me pregunta, ¿cuánto valdrá un número x de manera que el módulo de x sea igual a 0? Y podríamos pensar que si el módulo está definido como la distancia de ese número y el 0, y el módulo de ese número es igual a 0, entonces la única posibilidad es que x sea igual a 0. Después aborda otras posibilidades. Me dice, también es válido que el módulo de c menos d es igual a 0, siempre y cuando c sea igual a d. ¿Sí? La única posibilidad de que la distancia entre c y d, dos números c y d, sea igual a 0, es que c sea igual a d. Bien, veamos un problema que nos plantea acá. ¿Qué harían para encontrar un número real cuya distancia al 5 sea 4? ¿Qué quiere decir esto? Cuya distancia al 5 sea 4, que el número se encuentra a 4 unidades del 5, ¿sí? Entonces podríamos escribir que un número, acá podría ser la ecuación, un número que no sé cuál es, dista de 5 en 4 unidades, ¿sí? Acá nosotros decimos que la distancia entre este número y el 5 es de 4. Entonces esto no quedaría expresado como una ecuación, y vemos que esta ecuación tiene dos soluciones. Por un lado podríamos escribir que el módulo entre 9 y 5 es igual a 4, y que el módulo entre 1 y 5, o sea la distancia entre 1 y 5, es igual a sea igual a menos 4, lo cual me daría que esto sea igual a 4. Me detengo un cachito con esto porque me parece que el libro no termina de abordar, o podría quedar confuso esto, y me detengo. Vamos a hacerlo en símbolos. Veamos cómo lo podríamos escribir o cómo lo podríamos resolver nosotros. Podríamos decir que, planteémoslo como la ecuación. Voy a utilizar este símbolo, que son las dos rayitas, porque este programa no tiene el símbolo de una rayita del módulo. O sea que x, el número que no conocemos, dista de 5, o sea que la distancia entre este número que no conocemos y 5 es igual a 4. Esta vendría a ser la expresión que tenemos acá arriba, que nos propone el libro, y que el libro lo resuelve directamente, busca las soluciones de la ecuación, pero me parece que no quedan muy claras. Yo podría decir que de esto yo tengo que la distancia entre un número y 5 es igual a 4, o sea que adentro del valor absoluto, a mí me dé 4 o me dé menos 4, de todas maneras el valor absoluto va a ser 4. ¿Se ve? Yo adentro, en el interior de este valor absoluto, yo puedo tener 4 o menos 4. El resultado que me dé, cuando yo le haga el valor absoluto, me va a dar 4, ¿verdad? Bien, entonces podríamos decir acá que x menos 5 es igual a 4, y vamos a decir, este es el simbolito de y, o sea que también pasa esto. Por un lado, x menos 5 es igual a 4. Paso acá porque... A ver, espérenme. Sí, ahí está, son otros números. X menos 5 es igual a 4, y también ocurre que x menos 5 es igual a menos 4. ¿Sí? Esta es la otra posibilidad. Tengo dos posibles soluciones acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Por un lado, si x menos 5 es igual a 4, entonces tendría que despejar. Si yo despejo esta ecuación, lo que podría hacer es pasar el menos 5 para aquel lado, y me queda en esta primera ecuación que x es igual a 4 más 5. Y por otro lado, voy a escribirlo acá seguido, pero ustedes lo pueden escribir
abajo o de otra manera, si en esta ecuación de acá yo paso el menos 5 sumando, entonces lo que me va a quedar es que x es igual a menos 4 más 5. Bien, si yo resuelvo o expreso de nuevo o escribo la solución de esas dos ecuaciones, me va a quedar en la primera que x es igual a 9, y también me va a quedar que, escribirlo así, también ocurre que x es igual a